¿Qué narices hacen en producción audiovisual? Para meterte en producción audiovisual te metes en comunicación audiovisual, que es una carrera, ¿no? Comunicación audiovisual está sobrevalorado. En el sector de los audiovisuales realmente los títulos no sirven de nada. Tú tienes que saber hacer un trabajo y poder gestionarte en la industria, y yo creo que eso en comunicación audiovisual no te lo enseñan tan bien como en un grado superior de audiovisuales. Así que os voy a hablar de mi grado superior, que es producción audiovisual, porque cuando yo empecé no había casi información en internet, entonces siento que tengo que hacerlo para toda la gente que esté dudando y sin saber qué hacer, aunque llegue un poco tarde ya para el año que viene, para que tengáis un poco más de información de una persona que lo ha hecho de verdad y sabe qué es lo que pasa, ¿no? Primero de todo, importante decir que dentro de los grados superiores de audiovisuales hay realmente 4 distintos, bueno, 5 si cuentas con animación 3D, pero bueno, 4 dentro de lo que es audiovisuales y espectáculos, que son producción, realización, iluminación y captación de imagen y sonido. Vale, para que se entienda y como yo entiendo realmente la imagen del productor en sí, es como la persona que gestiona el dinero, gestiona el papeleo y soluciona problemas, básicamente. Si tú lo que quieres es centrarte más en lo que es grabación de vídeo, fotografía o lo que es más dirección, ya serían grados de captación de imagen y realización. Porque este realmente no tiene tanta creatividad como los otros dos. Sonido tampoco, pero bueno, captación de imagen y realización sí que son más creativos. Vale, voy a ir explicando módulo por módulo básicamente lo que aprendí en cada uno, si puedo recordarlo, porque es julio y me gradué en febrero, así que hay cositas que se me olvidan, sobre todo de primero. Pero bueno, vamos a verlo. Primero vamos con las asignaturas de primero. Planificación de proyectos audiovisuales. Este es muy importante. No recuerdo específicamente lo que hicimos de temario, pero dimos un montón de, básicamente, distintos tipos de documentos para planificar y gestionar un proyecto audiovisual. En este módulo fue donde gestionamos un encorto, que lo llaman en el Garci, donde yo estudié. El encorto es básicamente un proyecto donde se juntan todos los grados de audiovisuales de ese centro y nos juntamos básicamente para hacer un corto todos juntos, y es como un grupo de 20 personas, todo el mundo tiene que hacer como la parte de cada grado. Y desde producción gestionábamos permisos de localizaciones, derechos de imagen, de los calendarios con todas las fechas límites, el calendario de ensayos, también tema de casting, tanto como hacer la promoción del casting, como contactar a los actores, como estar en el casting presentes ese día. Todo eso se va haciendo durante como 5 meses del curso. En general una asignatura muy guay, pero depende mucho del profesor que te ponga. Nosotros tuvimos una suerte maravillosa porque nuestra profesora era absolutamente perfecta. Cuidadito con la asignatura porque además es de las que tiene muchas horas. Vale, la siguiente asignatura se llama Recursos Expresivos Audiovisuales y Escénicos, y realmente me encantaría poder dar una opinión sobre esta asignatura, un módulo, pero no puedo porque el profesor que yo tenía, que era mi tutor, no nos dio realmente nunca clase. Básicamente una clase con este profesor podría ser que de repente apaga la luz, pone música y dice vamos a escuchar esto y luego tenéis que escribir un relato que tenga que ver con lo que os ha hecho sentir. Curioso, la verdad, pero no tengo opinión. 10 de 10. Si tuviera una sería que es un 10 de 10 la asignatura, pero no puedo decirte mucho más. Vale, la siguiente es tocha, importante, medios técnicos audiovisuales y escénicos. Esta es una asignatura que está también convalidada con el grado de realización, entonces si hacéis los dos, pues esta te la convalidan. Dimos desde lo que es un micrófono, de cómo está hecho, cómo funciona, tipos de cables, tipos de cámaras, tipos de focos. Básicamente todo es difícil. A mí me costó mucho porque tenía matemáticas y yo no sabía que iba a tener matemáticas. Sí que es verdad que no tiene tantas matemáticas como iluminación y sonido, que tienen muchísimas fórmulas y muchísimas cosas que yo jamás entenderé. Creo que aprobé con un 6 porque Dios quiso. Es difícil, hay que prepararse para esta, hay que estudiar. Esta es de las que hay que estudiar. Gran parte es práctica, pero también tiene mucha teoría, mucha teoría. Otra asignatura que se tiene en primero es planificación de proyectos de espectáculos y eventos. No recuerdo tampoco demasiado qué hicimos, pero es básicamente la planificación de galas y espectáculos, teatro, ese tipo de cosas. Dimos desde cómo está formado un teatro, las partes que tiene, también documentación, también escaletas y tal.
y creo que uno de nuestros proyectos como finales de primero fue hacer un teatro de sombras, así que básicamente es teatro, igual algo de tele también hacíamos, creo. Básicamente es como la primera que he explicado de proyectos audiovisuales, pero más para espectáculos, o sea, más como cosas en directo. Luego obviamente está FOL, pero FOL no voy a decir nada porque FOL la tiene todos los grados. Si queréis buscar algo de FOL lo buscáis en otro sitio, porque FOL es igual para todos, así que... Otra cosa sí que es verdad que para mí fue en segundo, pero ahora creo que está en primero, que son sostenibilidad y digitalización. También son generales para todos los grados. A mí me parecieron un rollo, la verdad. Si queréis buscar más información, a otro lado. Vale, en primero hay una actividad muy importante, antes de decir las asignaturas de segundo, que se llama Corto Express, al menos esto es en el Garci. Es una actividad que se hace en diciembre, cooperativa con el resto de clases. Y es como la primera vez que tenemos contacto con el resto, hay que hacer amigos, porque luego para segundo te viene muy bien tener amigos en todas las clases. Te dan un tema por la mañana, un tema a secas, te juntan con el resto de clases, otros 3 o 4 compañeros de cada clase, y entre todos tenéis que hacer un corto con un tema. Entonces lo escribes, lo ruedas, lo editas, etalonas y todo en 24 horas. O sea, si nos dieron el tema a las 10 de la mañana, el siguiente día a las 10 estábamos viendo todos los cortos y es una locura, pero es súper guay. Sale desastroso, el mío salió absolutamente terrible, no lo quiero volver a ver en mi vida, pero nos lo pasamos muy bien y muy guay, la verdad. En el Garci tienen actividades muy chulas de ese tipo, así que apuntar. Eran pocas asignaturas en primero, así que con eso ya estaría todo y vamos a pasar a las de segundo. Una de mis asignaturas favoritas, porque yo venía de un grado medio de actividades comerciales, marketing y tal, fue Administración y Promoción de Audiovisuales y Espectáculos, que básicamente es la publicidad, el marketing que se le hace a un espectáculo, un concierto, ¿sabes? Ahora me vais a perdonar, ¿vale? Porque hay 3 asignaturas que yo durante todo el curso no conseguí diferenciar, ¿vale? Son gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia, gestión de proyectos de televisión y radio, gestión de proyectos de espectáculos y eventos. Para mí me sonaba todo igual, tío, o sea, ¿qué decir? Solo sé que en una de ellas, que posiblemente sea espectáculos y eventos, ¿no? Que era donde gestionábamos lo que era la producción, resolución de problemas, acompañar a los artistas de los conciertos. Esto es un poco... porque se supone que lo teníamos que hacer nosotros, pero eran aguas turbulentas. Había mucho drama con esos conciertos. Luego en televisión y radio sí que estuvimos como gran parte del curso haciendo un podcast, un video podcast, de hecho. Y creo que en cine y proyectos multimedia y demás estuvimos haciendo como... Sobre todo nos inventábamos como nuestros propios videojuegos, nuestras propias series y teníamos que crear como básicamente toda la narrativa. Teníamos que crear los modos de juego, si era un videojuego, si íbamos a tener un personaje principal, como todo ese tipo de cosas narrativas y de las restricciones de edad y ese tipo de cosas las veíamos ahí, creo. También en alguna de esas dimos subtítulos, dimos los créditos de cada cosa, cómo se gestionaban, pero es lo que os digo, se me mezclaron estas 3 y había días que no hacíamos ni el huevo en ninguna, había días que nos matábamos a trabajar en otra y no recuerdo cuáles eran, pero básicamente se puede entender. Acabo de recordar que en gestión de proyectos de espectáculos y eventos, esa fue la más tocha, porque ahí es donde durante todo el año hemos tenido que gestionar como 3 galas muy multitudinarias en el Garci, en las que también participan el resto de cursos, y tuvimos que gestionar como 3 galas muy grandes que nos dividimos la clase en 3 para hacerlas, y básicamente es un montón de papeleo. También depende de la gala, había algunas que necesitabas como hacer una actividad, recaudar todo el dinero, tenemos que hacer toda la promoción. Básicamente la gala de Corto Express es un trabajo muy tocho. Y ya por último, en segundo también tienes FOL parte 2, que no sé cómo se llama ahora, me da igual porque yo la tenía convalidada. Y las prácticas, que o te las buscas tú, te vas de Erasmus, eso ya cada uno. ¿Qué tipos de prácticas se pueden hacer desde el grado de producción?
Tengo compañeros que han estado en televisión, tengo compañeros que han ido al teatro, tengo compañeros que han estado en empresas de cine gestionando tipo permisos, presupuestos, contrataciones de recursos humanos, ese tipo de cosas. Y luego yo, por ejemplo, que no estuve haciendo ningún tipo de práctica de producción, yo creo que mis prácticas eran más de regiduría, porque estuve con los niños del elenco y los actores. Entonces, se puede hacer un poco de todo. Siempre es importante tener contactos, hablarle a quien quieras por LinkedIn, haz amigos, porque merece la pena, porque luego encuentras prácticas muy chulas que desde el centro no te las van a dar. Entonces sí recomiendo que intentéis hacer todos los proyectos que podáis, que consigáis contactos en todas partes, porque en este mundillo de los audiovisuales es lo que más importa. Al final piensa que los estudios y el título en sí no es tan importante como lo que aprendes, que sepas moverte, que sepas usar todo tipo de equipo técnico y básicamente que tengas don de gente, sobre todo en producción, el don de gente es muy importante. Aparte de eso, yo estoy haciendo una cosa que a mí me contaron en primero, que no sabía que se podía hacer hasta que estaba ahí ya estudiando y vino un exalumno del García a contárnoslo, que es irte al extranjero, en específico yo a Inglaterra, convalidando el grado superior por los 2 primeros años de una carrera de allí. Por lo tanto, en un año te sacas una carrera entera. Pero vaya, yo creo que esto es tema de otro vídeo. Si a alguien le interesa, poned un comentario y os lo cuento. Lo estuve contando en TikTok hasta hace poco. Y a la gente le sorprendió mucho porque es que de esto no se habla en ningún lado. Entonces, si a alguien le interesa, puedo hacer un vídeo entero también hablando de eso y contándolo bien paso a paso. Pero vaya, hay un montón de salidas y lo más importante de estudiar este grado es hacer amigos, porque luego los amigos son los que te dan trabajo. Así que bueno, creo que eso es todo lo que puedo contar hasta ahora. Creo que no se me olvida nada. Si se me olvida algo, lo siento. Y qué vergüenza, ¿no? Para mis compañeros, si están viendo esto, mis ex compañeros, un abrazo, os echo de menos, sois perfectos. Y gracias por ver el vídeo. Que os vaya súper bien a todos. No hay que tenerle miedo a estudiar un grado superior en vez de una carrera. La vida es así. ¡Chao!